Hola a todos, mi nombre es Franco Esquitino, soy interno en medicina de séptimo año de la Universidad de Concepción y en este video de 30 Minutes Medicine conversaremos acerca de glomerulopatías, generalidades. Esta es la hoja de ruta de la presentación y el objetivo principal es entregar algunas directrices generales y conceptos básicos en relación a las glomerulopatías para comprender fundamentalmente la fisiopatología y cómo se produce la clínica en ellos. A modo general, decir que las glomerulopatías corresponden a un grupo heterogéneo de enfermedades que afectan solo o principalmente a los glomérulos renales, ocasionando trastornos funcionales y estructurales en ellos. Su etiopatogenia y su clínica son diversas y en general pueden presentarse desde un paciente asintomático hasta un paciente con una lesión renal aguda con compromiso extraglomerular. Por lo tanto, vemos que hay un gran abanico de posibilidades, tanto etiopatológicas como de clínica. Por lo tanto, este video busca hacer una introducción para posteriormente desarrollar videos que muestren específicamente las características de cada una de ellas. Debemos recordar la estructura glomerular para poder comprender bien la fisiopatología de las glomerulopatías y debemos entender que el glomérulo está formado por tres principales estructuras. Uno, que sería la estructura vascular, también conocida como polo vascular, representado aquí por las arteriolas aferente y eferente renal, con la formación del ovillo vascular. Esa sería la estructura vascular, con un endotelio que recordemos es un endotelio capilar fenestrado. Luego tenemos una segunda estructura representada en naranjo que correspondería al polo epitelial principalmente, ¿cierto? Con el epitelio visceral, que son aquellos podocitos que están en contacto o en relación con el ovillo vascular, y un epitelio parietal alejado, separados ambos dos por el espacio urinario o espacio de Bowman. Y tenemos un tercer elemento que correspondería al área mesangial, que corresponden a las células mesangiales que se encuentran ubicadas en este sector en relación con el ovillo capilar. Mención especial merece también la membrana basal, estructura que separa el ovillo capilar del epitelio visceral podocitario. Ahora, si hacemos un corte longitudinal, según como muestra este esquema, vemos aquí un poco un diagrama que trata de representar la histología del glomérulo cuando hacemos este tipo de corte. Podemos ver que desde la estructura más central hacia afuera tenemos primero el mesangio con las células mesangiales en verde, tratando de envolver o protegiendo los capilares fenestrados y por tanto las células endoteliales capilares. Posteriormente tenemos la membrana basal glomerular, el epitelio podocitario visceral, el espacio de Bowman o espacio urinario y hacia afuera tenemos las células epiteliales parietales, que también son células podocitarias, pero son células alejadas, digamos, del polo vascular. Entendiendo esto, también debemos hacer mención particularmente a la barrera de filtración glomerular, estructura de la cual participa la membrana basal glomerular con su lámina rara interna, lámina densa y lámina rara externa, que se encuentra separada de los capilares fenestrados por un espacio subendotelial. Luego tenemos la membrana basal glomerular y separada esta de los podocitos del epitelio visceral podocitario, tenemos el espacio subepitelial. Estas estructuras son las que conforman la barrera de filtración glomerular. Y aprovechando este esquema, es muy importante entender que cualquier daño de la membrana basal glomerular y o del epitelio podocitario visceral producirá proteinuria en los pacientes. Y aprovechando este esquema, es muy importante mencionar que frente a igual cantidad de daños o por ejemplo de depósitos que generan daño glomerular, aquellos que se ubiquen en el espacio subepitelial generarán mayor cantidad de proteinuria que en el espacio subendotelial. Y esto se entiende por la cantidad de estructuras dañadas. Si tenemos un daño o depósitos en el espacio subendotelial, vamos a tener solamente la membrana basal glomerular dañada. En cambio, si tenemos estructuras depositadas entre la membrana basal glomerular y el epitelio podocitario, es decir, en el espacio subendotelial, vamos a tener mayor cantidad de proteinuria porque las estructuras dañadas van a ser los podocitos y la membrana basal glomerular. Ahora bien, entendamos los mecanismos de daño glomerular, recordando que existen distintos espacios dentro de los cuales se pueden depositar depósitos o haber daño glomerular. Principalmente, como ya dijimos, el espacio mesangial, el espacio subendotelial, el espacio intramembranoso, entendiéndose como dentro de la membrana basal glomerular, y el espacio subepitelial. Los principales mecanismos de daño son los que se presentan en la diapositiva, siendo el principal de ellos y el más frecuente el depósito de inmunocomplejos. También pueden producirse por depósito de inmunoglobulinas,
depósitos de complemento C3, depósitos no inmunes o daño glomerular sin depósitos. Como el principal mecanismo es el depósito de inmunocomplejos, va a ser el que va a ser descrito principalmente en este video. En relación a ello, recordemos que el inmunocomplejo corresponde a la unión de un antígeno con un anticuerpo. Pueden existir inmunocomplejos circulantes o bien que se formen in situ en la estructura dañada. Y este corresponde al mecanismo más frecuente de glomerulonefritis. Es decir, los inmunocomplejos circulantes son el mecanismo más frecuente de producción de glomerulonefritis. Y este depósito ocurre porque los inmunocomplejos no son eliminados por el sistema retículo endotelial, ya sea porque están en una cuantía importante o porque las estructuras del sistema retículo endotelial están alteradas, o bien porque hay una alteración estructural de estos inmunocomplejos. Ahora es muy importante recordar que la ubicación del depósito va a depender fundamentalmente del tamaño de los inmunocomplejos, como veremos a continuación. En esta tabla vemos que según el tamaño de los inmunocomplejos, definido esto como grandes, medianos o pequeños, vamos a tener un lugar de predilección de depósito. En relación con el tamaño, estos fundamentalmente están dados por la situación en la que se forman. Aquellos complejos o inmunocomplejos de gran tamaño, es decir, donde la cantidad de anticuerpos es muy superior a la cantidad de antígenos, se presentan en situaciones crónicas o con anticuerpos preformados. Y estos depósitos se depositarán fundamentalmente en la célula, en el espacio mesangial. Aquellas situaciones subagudas en donde la cantidad de anticuerpos y antígenos es más o menos similar, serán depósitos medianos y por lo tanto podrán llegar hasta el espacio subendotelial. Y aquellos inmunocomplejos de pequeño tamaño, es decir, situaciones agudas o de antígenos desconocidos, en la que hay muchos más antígenos que anticuerpos, por su tamaño van a llegar hasta el espacio subepitelial. Ahora, hay que saber que los inmunocomplejos tienden a unir moléculas de complemento. Y cuando hay inmunocomplejos circulantes en el suero o en el plasma, es posible ver consumo de las fracciones de complemento en el examen de laboratorio y ver depósitos incluso de complemento en la biopsia renal. Por lo tanto, la activación del complemento puede ser indicativa para el diagnóstico diferencial de las glomerulopatías. Debemos recordar eso. Y la activación del complemento debemos recordar que puede ser por la vía clásica o por la vía alterna. A grandes rasgos, presentarles aquí este esquema que puede parecer bastante complejo, pero debemos recordar que en general está la vía clásica y la vía alterna y una tercera vía que es la vía de las lectinas. Principalmente recordar la vía clásica y la vía alterna. ¿Y de ellas qué debemos recordar? Debemos recordar que la vía clásica fundamentalmente se estimula por inmunoglobulina M e inmunoglobulina G y que va a producir un consumo de C3 y posteriormente también consumo de C4. Por lo tanto, pacientes que tengan activada la vía clásica del complemento van a mostrar en la analítica o en el examen de laboratorio disminución de C3 y de C4. A diferencia de la vía alterna, que fundamentalmente se estimula por lipopolisacáridos bacterianos, antígenos bacterianos más bien, y por inmunoglobulina A. Esta vía alterna consume C3, pero no consume C4. Y ambas, las tres vías, finalmente van a activar C5 y luego el complejo ataque a la membrana, es decir, complejo C5-C9. Por lo tanto, debemos recordar esto. La vía clásica consume C3 y C4 y la vía alterna consume solamente C3 con C4 normal. Por lo tanto, esto nos sirve para el diagnóstico diferencial tanto en el examen de laboratorio como en los posibles depósitos si es que hubiese complemento depositado. Esta tabla resume las entidades clínicas más frecuentemente asociadas según mecanismo de daño glomerular. Como ya mencionamos, la principal causa de daño glomerular son los depósitos de inmunocomplejos circulantes, pero también tenemos depósitos de inmunoglobulinas, como ocurre en las gamapatías, principalmente gamapatías monoclonales o la amiloidosis. Depósitos puramente de C3 ocurren en la enfermedad por C3, ya sea por una enfermedad por depósitos densos o por glomerulonefritis C3. En la nefropatía diabética vemos depósitos no inmunes y enfermedades que hay daño glomerular sin depósitos son, por ejemplo, la nefropatía de cambios mínimos o la vasculitis ANCA, entre otras mencionadas. Este esquema resumen muestra en el fondo cómo el mecanismo de daño glomerular se asocia a la clínica. Y en esto podemos ver que el daño mesangial, producido, recordemos, fundamentalmente por depósitos grandes de inmunocomplejos, va a generar hematuria. Debemos recordar entonces, vuelvo a repetir, que el daño mesangial, puramente mesangial, va a producir hematuria glomerular. Ahora, si las células endoteliales o epiteliales están dañadas, podemos tener un paciente que se manifieste con una lesión renal aguda o subaguda e incluso con un síndrome nefrítico.
y lesiones de la barrera de permeabilidad, es decir, de la membrana basal, del endotelio y o del subepitelio, van a generar filtración de proteínas, ¿cierto? Como ya dijimos, proteinuria, y según el grado de compromiso de la barrera de filtración glomerular, puede incluso generar una proteinuria masiva que esté en rango nefrótico y manifestarse entonces este paciente con un síndrome nefrótico. Ahora hablemos de los síndromes glomerulares. Los síndromes glomerulares son la forma de presentación de las glomerulopatías y en general son las que están descritas en la diapositiva. Veremos algunas de ellas un poco más en detalle y explicaremos algunos mecanismos fisiopatológicos por los cuales se producen. Partamos con la hematuria. Recordemos que la hematuria es la presencia de más de 2 glóbulos rojos por campo mayor al sedimento urinario. Es decir, 3 o más glóbulos rojos definen una hematuria. Y esta puede ser microscópica o macroscópica, siendo la macrohematuria aquella en la cual hay al menos 100 glóbulos rojos por campo mayor. En esta imagen tenemos una hematuria macroscópica. Y debemos definir el origen de la hematuria, y clásicamente se ha definido una hematuria glomerular como aquella obviamente que viene desde el glomérulo por una lesión glomerular. Y recordemos, fundamentalmente por daño mesangial, pero también pudiese haber, ¿cierto?, en los síndromes nefríticos, acompañantes, ¿cierto? O bien tenemos una hematuria urológica. Y aquí están las principales características de la hematuria glomerular. Es una hematuria que no se acompaña de dolor, no presenta coágulos, podemos ver acantocitos y glóbulos rojos dismórficos, puede estar asociado a grados variables de proteinuria e incluso cilindros hemáticos. En esta diapositiva vemos a la izquierda los acantocitos y a la derecha un cilindro hemático. Ahora, en relación a la proteinuria, debemos recordar que existe una proteinuria fisiológica, principalmente dada por la albúmina, pero también tenemos una proteinuria patológica, que es la que se define como mayor a un valor de 150 miligramos día. La proteinuria de origen glomerular es la que se produce por alteraciones de la barrera de filtración glomerular y que conlleva una filtración anormalmente alta de proteínas plasmáticas, pero no es la única causa de proteinuria, también tenemos otras causas. En relación a la proteinuria de origen glomerular, es importante definir la cuantía y determinar el tamaño de las proteínas filtradas, es decir, si corresponde a una proteinuria selectiva o no selectiva, siendo la selectiva aquella fundamentalmente dada por albuminuria. Y la proteinuria mantenida es importante recordar que genera lesiones de esclerosis, ya sea focal o segmentaria, global o difusa. Por lo tanto, es un factor aislado muy importante, prácticamente más importante para la progresión a daño o enfermedad renal terminal. Por lo tanto, es muy importante estudiar siempre la proteinuria. En relación a otros síndromes glomerulares, ya vimos que algunas glomerulopatías pueden manifestarse puramente como una hematuria glomerular o como proteinuria glomerular, pero también tenemos síndromes con más signos y síntomas, por ejemplo, un síndrome nefrótico. Y recordar la pentada clásica del síndrome nefrótico, que corresponde a proteinuria en rango nefrótico, es decir, más de 3,5 gramos al día, con hipoalbuminemia, edema, como se ve en esta imagen, edema de extremidades, incluso edema facial, hipercolesterolemia y lipiduria en los exámenes complementarios. Otro síndrome glomerular corresponde al síndrome nefrítico, y este se define como el fracaso renal agudo de forma oligúrica y que se acompaña con alteración en el sedimento urinario. Y la fisiopatología generalmente es por inflamación del glomérulo. Y aquí vemos las principales características. Debemos recordar que hay falla renal aguda, oligúrica, y esto se va a manifestar clínicamente con hipertensión y edema, y dada la oliguria, ¿cierto?, y la hematuria que se produce en el síndrome nefrítico por las lesiones previamente conversadas, se van a formar estos cilindros hemáticos en los túbulos glomerulares y por lo tanto se van a expresar clínicamente al examen de orina como cilindros hemáticos. Y puede estar asociado a grados variables de proteinuria, nunca en rango nefrótico. Aquí tenemos una tabla que les dejo para que revisen, en la cual vemos principales diferencias entre el nefrótico y el nefrítico. Ahora tenemos otra forma de presentación y que corresponde a la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esta es una entidad clínica que se caracteriza por el deterioro de la función renal que cursa en días o semanas y que, si la dejamos de evolución natural, puede producir insuficiencia renal terminal en la mayoría de los pacientes. Se asocia a la presencia de proliferación extracapilar como consecuencia de la ruptura de la membrana basal glomerular y esto permite el paso de fibrina y de monocito al espacio de Bowman, generando la lesión característica a la biopsia que es la glomerulonefritis crescéntica o la presencia de semilunas a la biopsia. Este es el hecho, digamos, que caracteriza y que define a las glomerulonefritis rápidamente progresivas. Aquí tenemos una tabla en la cual se describen los tipos de glomerulonefritis rápidamente progresivas según sus características y podemos ver que hay tres grandes tipos.
1, que es la asociada a anticuerpos antimembrana basal glomerular, que sería el tipo 1. El tipo 3 son aquellas pausinmunes, es decir, la que tenemos daño endotelial, pero no hay inmunocomplejos asociados. Y tenemos un complemento normal, clásicamente descrito en la vasculitis ANCA y en las mirogiopatías trombóticas. Y las tipo 2 son todas aquellas que no corresponden ni a la presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular, ni a las glomerulonefritis pausinmunes. Por lo tanto, todo el resto. Un esquema de clasificación de las glomerulopatías. Ya hemos visto y ya hemos dicho que existen distintas etiologías. Podemos definirlas principalmente en aquellas que son congénitas o adquiridas. Las congénitas obviamente se van a presentar en el periodo de la infancia, por lo tanto son glomerulopatías que ya vienen diagnosticadas o pueden venir diagnosticadas desde la pediatría. Y adquiridas podemos dividirlas en primarias o secundarias, entendiendo las primarias como aquellas en que la causa está específicamente dada por alguna alteración glomerular, y las secundarias aquellas en las que existe una patología subyacente que genera daño glomerular. Y las secundarias podemos clasificarlas en inflamación, es decir, glomerulonefritis, o glomerulopatías no inflamatorias. Aquí hay otra tabla también que les dejo para que revisen más en detalle y corresponde a la clasificación según la clínica. Es decir, aquí tenemos algunas de las glomerulopatías y aquí tenemos su principal manifestación clínica, si es fundamentalmente hematuria, o bien asintomática, o bien un síndrome nefrótico, nefrítico, o bien tenemos una enfermedad renal rápidamente proliferativa, o bien tiene tendencia a la cronicidad. Esto para que lo revisen en detalle posteriormente. Y este esquema solamente para mostrar que las causas de glomerulopatía son variadas y que la forma de presentación o el espectro clínico va a variar fundamentalmente entre la proteinuria y la hematuria. Y que vamos a tener causas como por ejemplo el lupus, que pueden moverse, ¿cierto?, en todo el espectro de presentación clínica y puede tener distintas formas de presentación. Por eso la glomerulopatía es un síndrome muy complejo. Esta es otra forma de clasificación que también les dejo en la tabla para que la revisen y suele definirse, como ya conversamos, según el nivel de complemento, es decir, aquellas que son hipocomplementémicas o son normocomplementémicas. Dos palabras en relación al abordaje clínico, y la verdad es que comentar aquí que el rol del médico general es fundamentalmente identificar cuál es el síndrome glomerular que está afectando a nuestro paciente y derivar acorde a ello. Si tenemos un síndrome glomerular, por ejemplo, una glomerulonefritis rápidamente progresiva, debe ser derivada a la urgencia para su posterior estudio. Y debemos estudiar, ¿cierto?, los pacientes con hematuria, con proteinuria aislada, o bien si tenemos un síndrome nefrótico o nefrítico, debemos identificar cuál es el síndrome glomerular que presenta nuestro paciente y definir con qué prontitud o con qué premura, ¿cierto?, debemos derivar a este paciente. Una vez identificado el síndrome glomerular, se debe establecer a partir de la clínica y la anamnesis más enfocada cuál es la glomerulopatía más probable. Se hará ese examen específico de tamizaje, esto ya por parte de estudios de medicina interna probablemente, y el nefrólogo o el subespecialista definirá la necesidad de biopsia para eventual tratamiento. Es importante recordar entonces que el diagnóstico específico de las glomerulopatías se realiza mediante biopsia. Sin embargo, existen situaciones que conversaremos posteriormente en otros videos en las cuales el diagnóstico puede ser realizado mediante el cuadro clínico y el examen físico y que muchas veces no tendrían indicación de realizarse biopsia, principalmente por el curso benigno de las patologías. Y mencionar dos palabras sobre los manejos. La verdad es que en este video no pretendo mencionar cosas específicas del manejo, solo decir que según la glomerulopatía y según el paciente que tenga dicha glomerulopatía va a ser el manejo. Es decir, el manejo es individualizado. Para cada glomerulopatía, un manejo específico para cada paciente, más bien portador de una glomerulopatía, porque debemos entender al paciente en conjunto con sus comorbilidades y su situación clínica, cómo está tolerando la presencia de esta glomerulopatía. Vamos a definir un manejo en relación con la dieta, cómo vamos a tratar esa proteinuria si es que la tiene, el manejo de la presión arterial, de la dislipidemia o de la anticoagulación si es que lo necesitase. Eventualmente podría requerir una inmunosupresión o una terapia de sustitución renal aguda o crónica definitiva. Y en aquellas glomerulopatías que son secundarias, es importante recordar que el manejo de ella corresponde al manejo de la enfermedad de base que la está causando. ¿Cuáles son los mensajes para llevar para la casa, los take home points? Primero, existen distintos patrones de daño glomerular que pueden distinguirse en la biopsia renal. El mecanismo de daño glomerular más frecuente es el depósito de inmunocomplejos. Y para el diagnóstico de una glomerulopatía, lo primero es identificar cuál es el síndrome glomerular manifestado por el paciente. Y el manejo, debemos recordar que es individualizado, siendo el manejo de las glomerulopatías secundarias el manejo de la enfermedad de base.
Estas son las bibliografías utilizadas para que las puedan revisar. Y cualquier duda nos pueden contactar con nuestro correo. Y espero prontamente nos encontremos en otros videos acerca de las glomerulopatías más específicas. Muchas gracias.